La primera vez que escuché mi voz, curiosamente, yo no estaba hablando. Imagínate esto. Son las 3 de la madrugada. Un silencio absoluto que solo se rompe por el zumbido de la heladera. De repente, suena el teléfono fijo. El fijo. Nadie llamaba a esa hora. De hecho, ya nadie llamaba a ese número. Era casi una reliquia en mi casa. El corazón me empezó a latir fuerte, una mezcla de curiosidad y un miedo irracional. ¿Quién podría ser? ¿Una emergencia? Con la mano temblando, contesté, y entonces lo escuché. Me escuché a mí mismo. Mi propia voz, pero cargada de un pánico que helaba la sangre, me dijo: «No abras la puerta, por favor, aún no». Y colgó. Me quedé paralizado, con el auricular en la mano. Mi primer pensamiento fue que era una broma de muy mal gusto. Quizás una grabación, algún amigo con demasiado tiempo libre, o una de esas aplicaciones que imitan voces. Me reí, nervioso, intentando convencerme de que había una explicación lógica para todo. Pero la risa se me congeló en la garganta cuando el teléfono volvió a sonar. Dudé un segundo, pero la intriga era más fuerte. Volví a contestar. Esta vez, mi voz era un susurro desesperado, casi inaudible. «Ya viene», dijo. Ya aprendió a sonar como yo, y la llamada se cortó de nuevo. Ahí el miedo dejó de ser irracional. Se convirtió en algo tangible, algo que se instaló en mi pecho y no me dejó respirar. Esa noche no dormí, por supuesto. Me senté en el sillón, con la mirada fija en la puerta principal, saltando con cada crujido de la madera, con cada sonido que venía del pasillo. Cada sombra parecía una amenaza. Pasé horas tratando de encontrarle sentido, pero no lo tenía. Era mi voz, sin duda, pero el terror que transmitía, ese no era mío. A la mañana siguiente me sentía destruido, como si hubiera corrido una maratón. Salí de mi departamento para ir a comprar un café, intentando volver a la normalidad, pero algo estaba mal. Mis vecinos, la gente que veía todos los días, me miraban raro. No era la típica mirada de «buenos días». Era una mirada de extrañeza, de desconfianza. La señora del 3B, una mujer mayor que siempre me saludaba con una sonrisa, se acercó con el ceño fruncido. Me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, que solo había pasado una mala noche. Entonces me dijo algo que me dejó helado. «Te vi anoche, querido», me dijo. «Saliste como a las 2 de la mañana, parecías muy apurado». Mi mente se puso en blanco. 2 de la mañana. Yo no había salido. Yo estaba en mi sillón, muerto de miedo, escuchando mi teléfono sonar. Le aseguré que se había confundido, que debió ser otra persona, pero ella insistió. «No, eras vos, estoy segura». Ese fue el comienzo de todo. Empezaron a pasar cosas pequeñas, casi imperceptibles al principio. Un libro que yo recordaba haber dejado en la mesa de luz aparecía en la cocina. La taza de café que usaba siempre, de repente estaba en el fregadero, usada, cuando yo no había tomado nada. Eran detalles, pero se iban acumulando, creando una sensación de que ya no estaba solo en mi propia casa, en mi propia vida. Luego encontré notas, post-its pegados en el espejo del baño, en la puerta de la heladera, escritos con mi letra, mi caligrafía inconfundible. Pero yo no recordaba haber escrito nada de eso. Eran mensajes extraños. «No te olvides de llamar a mamá». Yo ya había hablado con ella. Comprar leche. Pero la heladera estaba llena. Lo más aterrador vino después. Un día, revisando mi teléfono, encontré grabaciones de audio en la aplicación de notas de voz. Grabaciones que yo no había hecho. Le di al play y el corazón se me detuvo. Era mi voz de nuevo, pero esta vez no estaba asustada. Estaba fría, calculadora. Decía cosas que nunca se me ocurrirían. Una grabación decía: «Hoy casi me ve. Pasó a mi lado y ni siquiera se dio cuenta». Otra:
Está empezando a dudar. Cree que se está volviendo loco. Es perfecto. Y la peor de todas, la que me quitó el aliento. Pronto no importará cuál de los dos es real. Estaba documentando cómo me robaba la vida. Cómo esta cosa se estaba apoderando de mi identidad paso a paso. Y yo era el único testigo. ¿Pero a quién podía contarle? ¿A la policía? ¿A un amigo? Me tomarían por loco. Estaba completamente solo en esto. La paranoia se convirtió en mi estado natural. Puse trabas adicionales en la puerta. Revisaba cada rincón de mi departamento antes de poder relajarme, aunque nunca lo lograba del todo. Cada llamada, cada mensaje, era una fuente de ansiedad. Una noche, mientras intentaba leer un libro para distraerme, escuché pasos en el pasillo de afuera. No eran los pasos apresurados de un vecino volviendo a casa. Eran lentos, metódicos, decididos, y se detuvieron justo frente a mi puerta. Contuve la respiración. Me quedé inmóvil, esperando. El silencio era total. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón resonando en mis oídos. En ese preciso instante, mi teléfono vibró sobre la mesa. Lo tomé con manos sudorosas. Era un mensaje de texto, de mi propio número. Lo abrí y leí. No le abras. Si te ve la cara, te reemplaza. El terror me paralizó. Así que esa era la regla. No podía verme. Si me veía, se completaba el proceso. Y justo entonces, el picaporte de la puerta empezó a girar. Lenta, muy lentamente. Mi cuerpo se tensó por completo. Me escondí detrás del sillón, haciéndome lo más pequeño posible. Entonces, una voz atravesó la madera de la puerta. Mi voz. Pero esta vez sonaba frágil, asustada. «Soy yo», dijo. «Abrime. Tengo miedo». Era una trampa, una actuación perfecta. Sabía que si abría, todo habría terminado. Me tapé la boca con ambas manos para ahogar el sonido de mi propia respiración. No hice ni un solo ruido. El silencio se volvió insoportable. Los segundos se sentían como horas. Del otro lado, la voz insistió un par de veces más, cada vez más suplicante. «Por favor, déjame entrar. Hay algo allá afuera». Qué ironía. La cosa que estaba allá afuera era él. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuché los pasos de nuevo, alejándose lentamente por el pasillo, hasta que el silencio regresó. Esperé mucho, mucho tiempo antes de atreverme a mover un solo músculo. Esa noche tampoco dormí. Me quedé en el suelo, hecho un ovillo, con la espalda contra la pared, vigilando la puerta hasta que los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana. A la mañana siguiente desperté en el sillón, con el cuello rígido y un dolor de cabeza punzante. La puerta estaba cerrada, con todas las trabas puestas. Mi teléfono sobre la mesa tenía la batería agotada. Por un momento, una extraña sensación de calma me invadió. Quizás todo había sido una pesadilla, una alucinación provocada por el estrés y la falta de sueño. Me levanté, estiré los músculos y caminé hacia el baño, pensando en darme una ducha caliente para despejar la cabeza. Todo parecía normal. La luz entraba por la ventana. La calle empezaba a cobrar vida. Entré al baño, me paré frente al lavabo y levanté la vista hacia el espejo. Y entonces, el mundo se me vino abajo. Mi reflejo, mi propio reflejo en el espejo. Me sonrió. Pero lo hizo un segundo tarde. Un retraso minúsculo, casi imperceptible, pero yo lo vi. Vi la sonrisa macabra y satisfecha en mi propio rostro un instante después de que mis labios se movieran. Me quedé congelado, mirando mis propios ojos, que ya no se sentían como míos. Y en el fondo de mi mente, en el rincón más oscuro de mi conciencia, escuché un pensamiento que no era mío. No era una voz, era una idea, una presencia que se instalaba en mi cabeza y decía clara y triunfalmente: «Gracias por dejarme entrar. Gracias por acompañarme en esta historia.
Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima.